El vestido blanco de Natasha no era blanco por mucho tiempo, había sangre en la tela, pequeñas gotas, casi invisibles al principio, pero suficientes para que su mente entrara en pánico. No sabía de dónde venía. Y eso era lo peor porque en su boda nadie debería estar sangrando, pero lo que realmente le heló la sangre no fue el vestido, fue el silencio, un silencio demasiado perfecto, demasiado artificial, como si alguien hubiera apagado el mundo con un interruptor. Natasha estaba de pie frente al altar, con las manos temblorosas, sosteniendo su ramo de flores. Las rosas estaban aplastadas, como si el tiempo mismo las hubiera castigado. Su respiración era corta e irregular. Esto no está pasando, susurró Anne, pero sí estaba pasando, porque todos los invitados estaban congelados. No movían los ojos, no parpadeaban, no respiraban, parecía una fotografía. Pero viva Anne. Entonces lo vio Anne su prometido, el hombre con el que iba a casarse en minutos sonriendo. Anne demasiado tranquilo, Anne demasiado perfecto, como si él ya supiera cómo terminaría todo esto. Natasha dio un paso hacia atrás. El suelo de la iglesia crujió. Ese sonido rompió algo en el aire. Y de inmediato, todos los invitados giraron la cabeza hacia ella al mismo tiempo, Anne como un solo cuerpo. Natasha retrocedió otro paso. ¿Qué está pasando?, dijo con voz rota. Nadie respondió, Anne solo la miraban, y entonces, su teléfono vibró en un solo mensaje. Número desconocido, Anne sin nombre. Solo texto: no confíes en él, Anne, ya es demasiado tarde. Natasha sintió un frío absoluto recorrer su espalda. Miró al prometido Anne. Él seguía sonriendo Anne, pero ahora, su sonrisa no era cálida, era calculada, controlada Anne, como si estuviera esperando ese momento. La música de la boda comenzó otra vez. Un violín suave, Anne, demasiado suave para la tensión del lugar. Y entonces ocurrió algo imposible. Las puertas de la iglesia se cerraron solas en clac. El sonido fue seco, en definitivo, Anne, como una sentencia. Alguien gritó desde el fondo, ¿qué está pasando? Pero su voz se cortó a mitad, como si alguien hubiera apagado su existencia. Natasha sintió que el aire se volvía más pesado, más denso. Entonces el altar parpadeó en sí. La luz parpadeó como si fuera una pantalla. Y en ese instante, la pantalla gigante detrás del altar se encendió sola, sin control humano, sin explicación. Un video comenzó a reproducirse. Natasha se quedó paralizada. Era ella llorando, gritando, en una habitación oscura, Pero ese video no era reciente. Tenía algo familiar, demasiado familiar. ¿Qué es esto?, susurró. El video cambió. Ahora mostraba documentos en firmas en papeles oficiales, y su nombre, Natasha. Pero algo no encajaba. La firma no era su estilo, Anne. No era su mano. No era su vida. Yo nunca firmé esto, dijo en voz baja. Su prometido dio un paso adelante, pero no dijo nada. Solo la observaba, como si la estuviera analizando, como si ella fuera parte de un experimento. El video cambió otra vez. Ahora mostraba una fecha, Haste Scouts. Natasha sintió un golpe en el pecho, 10 años, un vacío, un espacio en blanco en su memoria. No, susurró, esto no es posible. Y entonces el sacerdote desapareció. No caminó, no cayó, simplemente desapareció del altar. Un segundo estaba allí, y, al siguiente, nada, solo aire vacío. La gente comenzó a gritar. Ahora sí, el caos empezó. Pero Natasha no escuchaba a nadie, solo el sonido de su propia respiración, rápida, rota. El video cambió por última vez, una imagen apareció, una frase, un contrato, y en el centro, su firma, pero, esta vez, algo irá peor. El documento estaba titulado, Protocolo Natasha, reinicio de identidad. Natasha sintió que el mundo se rompía bajo sus pies. Esto no es real, repitió. Esto no es real, pero entonces, la voz apareció. No venía de ninguna persona, venía de todas partes, de los altavoces, de las paredes, del aire mismo. Bienvenida de nuevo, Natasha. Silencio total. Hemos estado esperando este momento por 10 años. El prometido cerró los ojos por un segundo, como si ya supiera lo que venía. Natasha lo miró desesperada. ¿Qué está pasando? Dime qué está pasando. Pero él no respondió, y entonces, la voz volvió. Más fuerte, más fría. Esto no es una boda en pausa. Es una activación. Las luces se apagaron. Todo quedó en oscuridad absoluta. Natasha gritó, pero su voz se perdió. Como si el sonido ya no existiera. Solo quedó la voz final. ¿Y tú? Nunca estuviste invitada, cuando las luces regresaron. La iglesia ya no era la misma. Natasha parpadeó. Una vez, dos veces. Pero el mundo no volvía a encajar. Las paredes habían cambiado de textura. El mármol
Ya no era mármol, parecía metal frío, industrial, como si la iglesia hubiera sido solo una ilusión. Y ahora, alguien hubiera apagado la máscara. El aire olía distinto. No a flores, no sino algo químico, estéril, artificial. Natasha dio un paso adelante. El sonido no era el de un suelo de iglesia, era hueco metálico. Esto no es real, susurró, pero la palabra real ya no tenía sentido aquí, porque todo estaba cambiando en tiempo real. La gente seguía allí, pero ahora sus rostros estaban desenfocados, como si fueran imágenes mal renderizadas. Algunos no tenían ojos completos, otros repetían el mismo movimiento una y otra vez. Natasha retrocedió, y entonces lo vio en un hombre, sentado en la primera fila. No estaba antes, estaba demasiado quieto, demasiado presente en traje negro, manos cruzadas, mirada fija en ella, y una sonrisa leve, pero no humana. Natasha sintió un escalofrío inmediato. ¿Quién eres tú?, preguntó. El hombre inclinó la cabeza lentamente. Esa no es la pregunta correcta en silencio. La pregunta correcta es, ¿quién eres tú ahora? Natasha sintió un vacío en el estómago. El prometido dio un paso atrás. Solo uno, pero Natasha lo notó. ¿Lo conoces?, preguntó ella. El prometido no respondió. Eso fue peor que cualquier respuesta. El hombre del traje negro se levantó. Sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado perfectos, como si alguien los hubiera programado. ¿Te ves confundida, Natasha? Ella dio un paso atrás. No me llames así, Anne. El hombre sonrió. Es tu nombre. No lo recuerdas, pero es tu nombre. Entonces, sacó un sobre, lo abrió lentamente, y mostró fotos a Natasha. Sintió que el aire desaparecía. Primera foto en ella en una camilla de hospital. Segunda, ella conectada a máquinas. Tercera, ella firmando papeles en 3. Pero la cuarta la hizo retroceder. Era ella, de pie en un laboratorio, con una expresión vacía, sin emoción, sin identidad. No, susurró. Eso no soy yo. El hombre del traje negro la miró fijamente. Si lo eres, en el prometido finalmente habló. Su voz era baja, rota. Natasha. Necesitas escuchar, Anne, pero ella no podía. Su mente estaba empezando a fragmentarse. El hombre del traje negro continuó. Hace 10 años, no eras una persona común. En pausa. Eras el proyecto Natasha. El nombre resonó como un golpe. Natasha sintió náuseas. No, yo tengo una vida, tengo recuerdos. Pero incluso mientras lo decía, no estaba segura, porque sus recuerdos se sentían borrosos, mal conectados, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. El hombre del traje negro dio un paso más cerca. Tus recuerdos fueron construidos en silencio total. Pair up, o para controlarte. Natasha negó con la cabeza. No, pero entonces, las pantallas bajaron del techo. 1, 2, 10. Mostraban datos, nombres en expedientes, y uno de ellos decía sujeto Natasha. Estado en reactivación inestable. El público comenzó a murmurar, pero sus voces eran mecánicas, repetitivas. El prometido miró hacia abajo, como si estuviera cargando algo demasiado pesado. Natasha lo notó. ¿Tú sabes algo, Gioella? Él cerró los ojos. Sí, un silencio cayó como una bomba. Natasha sintió que el suelo desaparecía bajo ella. Entonces, dime la verdad. En el prometido la miró. Y lo que dijo después, la destruyó lentamente. No te elegí por amor. En pausa. Te elegí porque eras la única que sobrevivió. Natasha sintió un golpe en el pecho. ¿Sobrevivió a qué? El hombre del traje negro respondió antes que él. Al experimento original. Las luces parpadearon. El aire vibró. Y entonces, el suelo tembló. Natasha cayó de rodillas. Imágenes comenzaron a aparecer en su mente sin control. Un laboratorio lleno y gritando. Puertas cerrándose. Anne y ella, corriendo sin mirar atrás. Pero algo más apareció. Una escena, una habitación llena de cuerpos. Natasha se tapó los oídos. Gritó, pero no. Porque ahora las memorias no eran opcionales. Estaban desbloqueándose. El hombre del traje negro dio otro paso. Tu mente fue borrada para evitar que recordarás lo que hiciste. Natasha temblaba. Yo no hice nada. Pero su voz no tenía fuerza, porque no estaba segura. El prometido la miró con tristeza. Te encontré después del incidente en silencio. Estaba sola, cubierta de sangre. Natasha sintió que el mundo se rompía. Eso no es verdad. Pero su mente no lo rechazaba completamente, y eso era lo peor. El hombre del traje negro se inclinó ligeramente. Solo falta una cosa. Natasha levantó la mirada. ¿Qué cosa? Él sonrió. La última memoria. En un zumbido comenzó. Las luces se volvieron rojas. En la alerta. Alerta.
El sistema hablaba ahora directamente. Reconstrucción de memoria iniciada, Natasha gritó. Pero, esta vez, no era un grito humano. Era algo más profundo. Más roto, y entonces, lo vio Ann, la última imagen. Ella, sosteniendo un arma. Pero la cara de la víctima estaba borrosa, incompleta, inalcanzable. No. Susurró el prometido, dio un paso adelante. Tienes que decidir ahora, Natasha lo miró. ¿Decidir qué? El hombre del traje negro habló por última vez. Si recuerdas todo, ya no podrás seguir siendo Natasha en silencio absoluto. Y entonces, la iglesia se cerró completamente. La iglesia ya no era una iglesia, era una prisión de memoria. Natasha lo entendió cuando las paredes comenzaron a moverse otra vez. No físicamente, sino como si el espacio estuviera siendo reescrito en tiempo real. Las columnas desaparecían. Las sombras cambiaban de lugar, y el aire se volvía más pesado con cada segundo. Natasha cayó de rodillas. Sus manos temblaban contra el suelo metálico. Ya no había flores. Ya no había altar. Solo una sala blanca atrapada dentro de algo mucho más grande. Algo que no quería dejarla salir. «¡No quiero ver más!», gritó Ann, pero nadie la escuchó. Porque ya no era una audiencia. Era un sistema, y el sistema ya había decidido continuar. El hombre del traje negro dio un paso adelante. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Eso fue lo primero que Natasha notó. «No es opcional», dijo Ann. El prometido estaba detrás, Ann quieto, silencioso, Ann como si estuviera esperando algo inevitable. Natasha lo miró con desesperación. «Dime que esto no es real». Él bajó la mirada, y ese simple gesto fue peor que cualquier respuesta, porque confirmó todo sin palabras. El sistema emitió un sonido profundo, como un corazón artificial activándose, y entonces, flash a Natasha, volvió a ver la habitación, pero esta vez no era borrosa. Era clara. Demasiado clara. Un laboratorio, luces blancas, gente con batas, pantallas llenas de datos, y ella, sentada en una silla metálica, inmóvil, sin emoción, sin identidad. «Sujeto estabilizado», dijo una voz en el recuerdo. Natasha retrocedió en el presente. «No, no soy eso». Pero la imagen no se detenía. Otro flash. Una inyección entrando en su brazo, otro. En su mente siendo escaneada, otro en voces discutiendo. Si conserva la memoria original, no sobrevivirá al reinicio. Natasha cayó de lado. Su respiración era caótica. El hombre del traje negro la observaba sin emoción. «Tu mente fue reconstruida 3 veces», dijo. Natasha levantó la cabeza lentamente. 3 veces. El prometido dio un paso adelante. Su voz era apenas un susurro. «No querían matarte en pausa, querían corregirte en el aire». Se volvió más frío. Natasha sintió algo romperse dentro de su pecho. «¿Corregirme de qué?». El hombre del traje negro respondió. «De lo que hiciste antes de olvidar en Flashan, otra memoria». Pero esta era distinta. No era laboratorio. Era oscuridad. Un pasillo en alarmas. Gente corriendo y Natasha caminando lentamente. Hacia adelante, sin miedo, sin duda. Alguien gritaba su nombre, pero ella no se detenía. En su mano, un dispositivo. Algo parecido. La cámara del recuerdo giró, y entonces se reveló el horror. Cuerpos en el suelo, no uno, no 2, muchos. Natasha retrocedió en el presente con un grito ahogado. No, pero el sistema no se detuvo. Porque la verdad no pide permiso en Flash a un científico mirándola. Está fuera de control otro. Desactiven el sujeto y luego, ella, Natasha pero no la Natasha actual. Esta era diferente vacía fría, mirando directamente a la cámara. Wise. Natasha se llevó las manos a la cabeza. No, no, no. El prometido la miró con dolor. Te detuvieron antes de que fuera peor. Natasha lo miró. ¿Peor que esto? Silencio. El hombre del traje negro dio otro paso. Te borraron porque no podían matarte en pausa. No eras humana normal. La Natasha lo miró con rabia y miedo mezclados. Bastao Jiminchir. El hombre inclinó la cabeza. No estoy mintiendo, y entonces activó la última memoria. Esta vez, no hubo pantalla no, hubo luces, solo oscuridad total. Y una voz en la voz de Natasha, pero no como ahora, más profunda, distorsionada. Si estoy despierta. Entonces el sistema falló. Natasha se quedó inmóvil. Otra voz respondió en el recuerdo. No falló. Evolucionó. Flash en un laboratorio explotando. Gente, sistemas cayendo y Natasha caminando fuera del caos, sin heridas, sin miedo, como si el fuego no pudiera tocarla. Natasha en el presente susurró. ¿Qué? Soy. El hombre del traje negro se acercó más.
Eras la clave del sistema original Pausa. Y luego te convertiste en su error más peligroso en el prometido. Cerró los ojos. Te amé incluso cuando supe eso. Natasha lo miró con desesperación. Entonces, ¿por qué estoy aquí ahora? El hombre del traje negro respondió. Porque aún no se completó el reinicio en silencio. Las luces rojas volvieron. Alarma, alarma, alarma. El sistema habló. Última fase en decisión de identidad. Natasha sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Las puertas desaparecieron. El techo bajó ligeramente, como si el espacio estuviera comprimiéndose. Si aceptas la verdad, dijo el sistema en pausa, tu identidad será eliminada. Natasha respiraba rápido. ¿Y si la rechazo? El hombre del traje negro respondió. Vuelves al ciclo en el prometido. Dio un paso adelante. Y todo empieza otra vez. Natasha lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Cuántas veces? El silencio fue la respuesta. Eso fue lo peor, porque significaba infinito. Natasha cayó de rodillas otra vez. Y entonces entendió algo aterrador. No era la primera vez que elegía. Ya había elegido antes. Y siempre olvidaba Anne. El sistema no quería una respuesta. Quería una repetición. La voz final habló. Decide. Natasha levantó la cabeza lentamente. Y por primera vez, dejó de Lord. No porque tuviera fuerza, sino porque algo dentro de ella ya no reaccionaba igual. Y entonces, recordó algo que no estaba en los archivos, una frase, su propia voz. Desde algún ciclo anterior, sí, vuelvo a despertar. Distraíelo todo, sus ojos se abrieron. El hombre del traje negro retrocedió por primera vez. El sistema entró en error en Natasha. Se puso de pie lentamente. No soy tu experimento, dijo en silencio absoluto. Soy el fallo que nunca pudieron corregir. El sistema no sé. Rompió, respiró, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Las luces rojas dejaron de parpadear. El sonido de alarma se apagó de golpe y por un segundo, todo quedó en un silencio tan absoluto, que Natasha pudo escuchar su propia sangre. Tac, tac, tac. Su corazón ya no latía como antes. Latía más lento, más pesado, como si algo dentro de ella hubiera cambiado de fase. El hombre del traje negro retrocedió 2 pasos. Por primera vez. No parecía seguro. El prometido la miró con algo distinto ahora, no miedo. No amor en reconocimiento. ¿Lo recuerdas? Susurró él. Natasha lo miró. Pero ya no era la misma mirada. Algo dentro de ella se había desbloqueado completamente. Y no era solo memoria. Era estructura. No, dijo Natasha lentamente. No lo estoy recordando en pausa. Lo estoy viendo desde afuera. En el aire se congeló. El sistema respondió inmediatamente. Inconsistencia detectada. Las paredes comenzaron a vibrar, no físicamente, sino como si la realidad misma estuviera perdiendo estabilidad. Natasha dio un paso adelante. El suelo ya no era sólido. Era información, era código disfrazado de mundo. El hombre del traje negro levantó la mano. No deberías estar consciente de esto. Natasha giró hacia lentamente. ¿Consciente? Una sonrisa mínima apareció en su rostro. Yo no estoy dentro del experimento en pausa. Soy el experimento en el prometido. Cerró los ojos, como si esa frase hubiera sido la última pieza encajando en un rompecabezas demasiado viejo. Ella lo activó otra vez. Susurró el ángel. Sistema reaccionó. Protocolo de contención iniciado. Pero ya era tarde. Natasha dio otro paso, y la realidad se dobló. La iglesia reapareció por un segundo, luego el laboratorio, luego la boda. Luego nada, todo colapsando entre versiones simultáneas. Natasha levantó la mano, y todo se detuvo en silencio absoluto. Ni viento, ni sonido, ni tiempo, en solo ella. Y el sistema. Una voz nueva apareció, más profunda, más antigua. Natasha. Ella cerró los ojos. No me llames así, en silencio. Ese nombre fue una máscara. La voz respondió. Fuiste diseñada para olvidar. Natasha abrió los ojos. No pausa. Fui diseñada para recordar. En el momento correcto, el sistema intentó reiniciar en error. Error. El hombre del traje negro desapareció parcialmente, como si su existencia fuera inestable. El prometido dio un paso hacia Natasha. No puedes terminar esto sola. Natasha lo miró y por primera vez, su voz fue completamente diferente, calma, fría, absoluta. Nunca estuve sola. El aire explotó en fragmentos de luz en flashen, y de repente, Natasha estaba fuera de la iglesia, pero no era un lugar real. Era un espacio blanco infinito, un vacío de construcción, y frente a ella, miles de versiones de sí misma, todas diferentes, algunas llorando, algunas gritando, algunas sin rostro. Natasha respiró hondo. Así que esto es el núcleo. Una de las versiones la miró. No eres la original, otra.
Tampoco eres la última Notra. Eres la iteración que decidió romper el ciclo. Natasha cerró los ojos. Entonces, el ciclo termina o ya en el sistema reaccionó violentamente. Imposible. El ciclo es eterno. Natasha dio un paso adelante, y cada versión de ella comenzó a desaparecer, no con destrucción, sino con liberación, como si finalmente dejaran de ser necesarias. El hombre del traje negro apareció una última vez en completo frente a ella. Si destruyes esto, no solo te borras a ti, Natasha lo miró. Lo sé en silencio. También destruyo todas las versiones de mí que fallaron. El prometido apareció detrás. Su voz fue baja. Y yo, Natasha lo miró, y por primera vez, su expresión cambió a no tristeza, a no amor, sino aceptación. Tú no eres real en silencio absoluto. El prometido no respondió, porque no podía. Natasha entendió. Eres una variable emocional creada para estabilizarme en el sistema. Intentó intervenir. Ejoj, Krichiku. Sujeto ha superado niveles de AUT, TOC o NC y ENC. Y Natasha levantó la mano, y el mundo comenzó a desmoronarse, no como destrucción, sino como desinstalación. La realidad se estaba apagando como un sistema operativo. El hombre del traje negro dio un paso atrás. Si haces esto, no quedará nada. Natasha lo miró por última vez. Eso es lo que quiero, Y entonces, hizo la elección final. No habló. No gritó. Solo pensó en borrar todo en silencio. Un segundo, dos. Y luego, explosión de luz, blanca en todo, desapareció en el sistema. La iglesia en él. El laboratorio, el prometido. El hombre del traje negro. Las versiones de Natasha. Todo a nada en silencio absoluto. Y entonces, oscuridad en un sonido, en un latido. Y Natasha abrió los ojos. Estaba en una habitación simple, en una cama. Una luz natural anormal en humana. Se tocó la cara. Respiró. Estoy viva. La televisión encendida en la esquina mostró una noticia en proyecto de simulación de identidad humana cancelado tras fallo de núcleo experimental. Natasha se quedó quieta. El mundo era normal, demasiado normal. Se levantó lentamente, miró por la ventana. Gente caminando en autos, en vida, en todo parecía real. Pero entonces su teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Solo texto en ciclo. Un completado. Natasha se quedó helada. Otro mensaje apareció iniciando sistema. Sus manos comenzaron a temblar. La televisión parpadeó. La luz cambió por un segundo. Y una voz, muy familiar, susurró, «Bienvenida de nuevo, Natasha». La pantalla se apagó. En silencio, Natasha miró su reflejo en la ventana, y por un instante, su reflejo sonrió primero.